Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red de su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien porque definitivamente ustedes saben cómo es que dice Sureli y ya está aquí con nosotros, bella y elegante. Buenas tardes, Sureli. Buenas tardes, don Diomede. Muy buenas tardes, querido público. Quiero darle las gracias por permanecer día tras día en este toque de queda e invitarle a todos aquellos que aún no nos han sintonizado a través de Cinevisión Canal 19, que nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra plataforma de YouTube, Democracia TV RD. Darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal de Democracia TV RD e invitarle a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban, que es totalmente gratis. Recuerden activar la campanita, darle me gusta y hacer sus comentarios, señores, porque con ustedes nosotros crecemos. De la misma forma, quiero invitarle a que por motivo de tiempo no podemos desarrollar todas nuestras noticias positivas, invitarle a que ustedes la desarrollen y se mantengan informados de todas las noticias nacionales e internacionales a través de nuestra página web eldemocrático.com. Ahí le mantendremos informado de noticias nacionales, de entretenimiento, de deportes y más, porque esa es la noticia, minuto a minuto, segundo a segundo, y nosotros se la llevamos a ustedes a través de nuestra página web, eldemocrático.com. Sin antes de irme recordarle que hagan sus anuncios a través de nosotros, porque así llegan a más personas. eldemocrático.com, único periódico digital en PDF. Bien, señores, la cita del día de hoy es: la peor discapacidad que puede tener un ser humano es su mala actitud. Y así inicia nuestro toque de queda, Democracia TV. Bueno, qué bien, ya ustedes saben, si quieren verla de nuevo, y más con esta bella palabra, pues ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube, porque al final de la jornada, ahí ustedes pueden verla cuantas veces ustedes quieran, ¿verdad? Y compartirla, como dice ella. Y esa parte es interesante porque cada uno de nuestros personajes, pues, obligatoriamente trascendieron en el tiempo hasta nuestro día. Y qué interesante que ustedes visiten nuestro periódico, El Democrático, porque al final de la jornada, eso es lo que queda, lo que se escribe, lo que se comenta, porque ahora tenemos esa oportunidad, anterior no la teníamos, pero ahora tenemos todos los audios y todo está grabado. Es decir, que al final de la jornada, eso es lo que cuenta. ¡Tan! Y empezamos el día de hoy, sobre todo con estos vibramientos positivos de la nación dominicana, sobre todo con los puntos históricos que en el día de hoy le toca a Fernando Arturo de Meriño. Y quise traer este personaje porque realmente nos lleva desde 1833 hasta el año de 1906, su historia, ¿verdad? Y siendo electo presidente el 1 de septiembre de 1880, tomando posesión hasta 1882, sobre todo con el apoyo del prócer Gregorio Luperón. En el día de hoy, pues obligatoriamente las noticias corren sobre todo por el tema de los procesos electorales y sobre todo las funciones de la Junta Central Electoral, ya que ustedes saben que inicia su historia en el 1884. Y eso trae como consecuencia de que estos dos hombres que hemos mencionado en el día de hoy son los que hacen posible de que se empiece a ir a las urnas en la nación dominicana por primera vez. Tanto Gregorio Luperón, que es el forjador de las primeras asambleas en esa segunda parte de la nación dominicana, 1879, 1880, da el origen de esa consulta, la escogencia del padre Fernando Arturo de Meriño. Es decir,
que ya Fernando Arturo de Meriño llega hasta el día de su muerte siendo el arzobispo de la nación dominicana, es decir, que pasó todos los gobiernos, incluyendo ver la muerte de Lilis y ver la muerte del prócer Gregorio Luperón también. Este hombre aventajado, pues obligatoriamente la nación dominicana tuvo esa parte histórica de este civilista y de este gran hombre de organización del país. La Iglesia Católica siempre, yo he dicho que ha sido la madre de nuestra independencia, porque al final de la jornada, de una forma u otra, ellos han tenido esa incidencia y siempre han estado detrás de la nación dominicana como ese gesto forjador de Juan Pablo Duarte Sidíez. En ese punto, pues obligatoriamente cada uno de ellos, con sus demanes y defectos, pues obligatoriamente tienen su punto histórico. Desde Pedro Santana, Tomás Bobadilla y Briones y los actores de la independencia de la nación dominicana. Cada uno de ellos en sus limitaciones. Y digo esto porque cada uno de estos cerebros que se consideran maquiavélicos, ¿verdad?, déspotas y demás, pues cada uno de ellos ha hecho forjamiento por el orden y la disciplina en la nación dominicana. Y cuando uno habla de orden, pues la gente de una vez piensa en Trujillo. De una vez se piensa en él. Entonces, cada uno de ellos pues ha ido dándole a cada quien su punto. Por ejemplo, Trujillo en su mente tenía claro de que los próceres había que crearle un espacio para ellos, con su diferencia y no diferencia. Y es el caso, por ejemplo, del Marqués de la Carrera. ¿Por qué se pone ese nombre a en ese escenario, sobre todo, de lo que es la batalla de las Carreras? ¿Quién gana la batalla de las Carreras? ¿Y por qué Trujillo empieza a identificar a cada uno de los actores e irlo ubicando en un solo escenario? Su meta, sobre todo de Trujillo, era de llevar al Panteón Nacional también a Pedro Santana. No pudo llevarlo por lo crítico en el momento, pero tampoco pudo ponerle el nombre de Pedro Santana a la batalla de las Carreras, ¿verdad? Ustedes ven el nombre, ¿cuál es? Batalla de la Carrera. ¿Quién gana la batalla de la Carrera? Es una de las batallas donde se le da más ahínco, sobre todo a Pedro Santana. Ustedes ven, camuflajearon el tema, pero Balaguer es más tigre que todo, y como sabía todos los movimientos, también a Trujillo, cuando decidió llevar los huesos de Pedro Santana al Panteón, precisamente fue el día de Trujillo también. Para que ustedes observen si el viejito era calculador. 24 de octubre, si mal no me recuerdo, de 77. Unos días antes, después de las elecciones de 1978. O sea que todo fue un cálculo para caer o en el nacimiento o en el día de la muerte de Trujillo. Balaguer sabía demasiado y camuflajeaba los temas con decretos que a veces pasaban inapercibidos por la población de la República Dominicana. Es decir, que a cada uno de ellos Balaguer lo estudió al máximo, tanto a Trujillo, a Lili, a Pedro Santana, cada uno de ellos. No hay un hombre que supiera más que Balaguer de cada uno de nuestros presidentes pasados. Y a cada quien le tenía su espacio. No importa que la población se cayera, pero era cada uno pensó en darle su espacio. Y la meta al final de la jornada es que Balaguer vaya al Panteón Nacional también. O sea que todo está calculado. ¿Sabe qué, don Diomedes? Ajá. Yo estaba pensando que quizás el postulado de Balaguer era que nadie era tan malo que algo bueno no estuviera, o tan bueno que algo malo no estuviera. Entonces, de una u otra forma, había que resarcir esas cosas buenas
en esas personas que algo negro tuvieron, pero que hicieron muchas cosas buenas. Y él lo valoró eso. Así es, y entonces lo bueno que se hace no se reconoce, ni lo malo, diría yo. Ustedes saben que era una asolación mala que se hace, ¿verdad? Después todas las demás buenas no se hacen, pero quedan ahí en la historia. Entonces, ustedes observan la moraleja de la vida. Cómo nosotros cuando estamos en el poder y queremos lograr una meta, queremos estar contigo y que nos ayude. Y logramos la meta. Y yo decía ayer, los pueblos son más inteligentes que los presidentes y que todo el mundo. Y ponía, por ejemplo, el tema del día de hoy, por ejemplo, que es el día de la victoria de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Y hablaba ayer del tema de que el día 7 y el día 8, que es el día grande, sobre todo por la derrota de Alemania y de los países del eje en ese momento, trae como consecuencia que ustedes observan que en la vida todo pasa. Pasó Joseph Stalin, pasó Adolfo Hitler, pasó Franklin Delano Roosevelt, que aunque no tuvo ese escenario de beligerancia hasta que no cayó Pearl Harbor, ¿verdad? O sea, Estados Unidos sale como el mesiánico cuando entra. Cuando entra es calculado para terminar. Eso es para que ustedes observen por qué los pueblos siguen pasando factura y son más inteligentes que los que mandan, porque todo el mundo pasa. Entonces, ese punto del tema de la identidad de la patria, que es donde quiero caer, es por los aspectos electorales que se avecinan, Sureli. Entonces, en el día de hoy se ha dado el último tablazo de la Gallup. Termina de salir en el día de hoy la encuesta que ha sido matriz en los últimos 40 años aquí en la nación dominicana. Aquí hay una referencia histórica de cada una de ellas. Hoy no está todavía en este renglón la Gallup del día de hoy, señores. Esto quiere decir que es un punto histórico en las acciones de cada una de las firmas encuestadoras, que aquí ustedes tienen los datos finales hasta el día de hoy. Es decir, cada una de ellas le da al presidente Luis Abinader entre el 50 y el 70%. ¿No es así, señor? Cada una de ellas. Cada una de ellas le da al presidente Luis Abinader ganancia en primera vuelta. Eso es interesante. El otro punto es la encuesta Gallup del día de hoy, Alex. Es importante porque cuando usted abre esta ficha técnica que ha subido al satélite en el día de hoy, ustedes observan que este parámetro de la encuesta Gallup pues sale precisamente 10 días antes de las elecciones. Faltan 10 días. Y nos vemos a lo mejor el año que viene para ver cómo va el gobierno que surja de estas elecciones. Esa ventaja tiene esta firma encuestadora que sale a veces cuando va a dar el golpe final de quién va a ganar. Hasta el día de hoy no ha habido equivocación. Y ustedes observan que este escenario empieza con el primer análisis de la firma en el día de hoy con un 60%. Es decir, es el punto máximo que ha dado la Gallup aquí en la nación dominicana a un presidente. Cuando usted coge el balotaje del movimiento de la ficha técnica, sube en ese ícono, Francis, mira, al 70%. Y en otro punto llega al 72% en la ficha técnica para las elecciones del día 19 de mayo del año 2024. Y esto es importante porque ya la encuesta está en todas las redes y ustedes pueden buscarla, analizarla, compartirla, estar de acuerdo conmigo o no, ese es su criterio, pero yo entiendo que la firma encuestadora a nosotros nos da la secuencia de que el prestigio a veces no se pone en juego en un momento determinado. Y pienso que la población en este momento, según se va haciendo el llamado de cada uno de los conciudadanos dominicanos, aquí y allá en el mundo, concientizar al pueblo dominicano
aquí y allá y en el mundo, como yo digo, porque hay que ir a votar en masa. Es un derecho, Francis, que costó mucha lágrima, sudor y sangre para poder ir a unas elecciones. Y por eso hablé del personaje del día de hoy, porque dentro de esos puntos democráticos y dentro de esas constituciones liberales, todavía hay muchos fragmentos de esa constitución de 1880 que todavía se aplican el día de hoy, de Fernando Arturo de Meriño y de Gregorio Luperón, en ese momento de empezar a encauzar el país para entonces designar al que luego se convierte en déspota y dictador, Ulises Heró, producto de ser encargado en ese momento por ellos dos de ministro de Interior. Para que ustedes vean cómo viene el balotaje, cada uno de estos renglones, sobre todo de Lili, ustedes saben que a veces el hombre y las circunstancias, dame un chin de poder y entonces quiero quedarme para siempre. Un tiro lo sacó en el año de 1889. Hoy reposa su cadáver en la iglesia La Altagracia, en Santiago, porque era déspota de la Compañía de Jesús. Ese gesto de la Iglesia Católica, ustedes saben, pues también entra dentro de ese renglón. Y hay muchas historias sobre este punto. ¿Y por qué los puntos obligatoriamente eleccionarios de la elección de un presidente de la República lleva tanto accionante para poder lograr la meta? Y poder conducir una nación no es fácil. Ese punto pues también recae en el día de ayer sobre Leonel Fernández. Ustedes saben que el presidente Leonel Fernández dijo ayer, Francis, oye esto, que tiene un as debajo de la manga y que va a ganar las elecciones y que no se sorprende. Bueno, hay milagros que pueden ocurrir porque con todas estas encuestas y una población que todo apunta que en algunos lugares Luis Abinader va a ganar con el 80% y el 85% en mucha parte de la población, lo veremos el día 19, entonces usted dice, bueno, puede ocurrir un milagro, puede ocurrir un robo de base de la segunda y caer en la tercera por un descuido de uno de los muchachos, pero en este caso no es así, porque es que son demasiadas aristas en el país entero. Es decir, que cuando usted tiene 8.2 millones de electores, usted realmente en esta caja fuerte que se abre a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el próximo día 19, entonces usted dice, bueno, la magia de los pañuelos rojos, pues definitivamente está en la suerte. Pero las encuestas, lamentablemente, siempre dan una proyección de cómo vienen las cosas. Y por eso está también esta literatura, Alex, que ha rodado hoy también de todas las elecciones que han pasado de los últimos 30 años, con esta historia larga, de todas las encuestas que han ocurrido hasta el día de hoy, desde 1963 hasta acá. Es decir, que cada uno de los parámetros dentro de esa tabla, de todas las encuestas de estos últimos, diría yo, 63 años, estamos en el 2024, ¿verdad? Del 63 al 24, estamos hablando de 21 años, 61 años, perdón. Es decir, que esta historia de las encuestas, cuando empiezan a funcionar en la nación dominicana, todas están desglosadas en el día de hoy. Es otro punto que uno analiza, porque al final de la jornada, como que los pueblos toman una decisión por encima de los candidatos y de todo el mundo, de fulano de tal, y no vale que usted llame, la gente va y vota como ciego, como si fuera a irse como un mango de una mata, cuando hay mucho maduro, Francis. Los mangos cuando están maduros, todo el mundo aspira al que está más pintico, ¿verdad? Al que está más bonito, pero ¿sabes qué? Donde a veces uno cuando va a hablar y va a decir cosas, debe decirla con coherencia,
Porque si tú no dices las cosas con coherencias, pierde credibilidad. Y en vez de ganar, lo que hace es que pierde. No me pueden explicar que no se sorprende que se vaya en primera vuelta, donde, como dijo, hay una avalancha de su mismo partido que se está pasando hacia el PRM. O sea, ¿me entiende? Entonces, lo están dejando solo y no se extraña que gane en primera vuelta. O sea, no hay una coherencia lógica cuando sus propios dirigentes se están yendo en avalancha hacia el PRM. ¿Por qué se estará yendo? Bien, y esa parte, así mismo como dice Sureli, es para uno no querer tapar el sol con un dedo. Cuando nosotros hablamos aquí, por lo menos presentamos los datos. Los puntos ya, Francis, mesiánicos, oye bien, lo avalan la ciencia. Obligatoriamente ya hoy sabemos qué tiene cada ser humano, qué enfermedad tiene, dónde está el tumor, cómo podemos solucionarlo, hay oportunidad de vida. Y tenemos, por ejemplo, Ale, esta radiografía que ha rodado así como este viaje de todas las encuestas hasta el día de hoy. A ver si es posible, cuando sea posible, Francis, me avisa para ver si Ale nos ayuda con esto y así podemos presentarla. Y así la gente de la Fuerza del Pueblo, sobre todo el presidente Leonel Fernández, a veces yo digo que uno sale de que a buscar votos y no encuentra uno. Yo que he pasado por tantas, pero pienso que el presidente Leonel Fernández ha pasado por más, porque al final de la jornada él tiene una historia grandiosa, que pienso que cada día debe darle gracias a Dios por haber sido presidente de la República y de qué forma, y reconocer su obra de gobierno, su trabajo positivo, y cada uno de esos puntos, pues obligatoriamente, Alex, es importante, porque al final de la jornada, ustedes saben que los minutos cuentan. Yo salgo a buscar votos en cualquier tipo de accionante que yo tenga, y entonces cuando voy al conteo, aparezco que nada más tengo el 20%, lo mismo que me han dicho las mismas encuestas. Entonces yo digo, qué lamentable que voy a todos los lados y encuentro la misma persona. O sea, que a veces yo mismo muevo la misma gente que van conmigo. Eso significa, señores, que llega el momento que uno tiene que retirarse. Ustedes ven lo que hizo el PRD en Alex, si aparece el listado, me avisa cuando aparezca. Te lo he puesto 3 veces ya. Esa parte de 1973, cuando el PRD se retiró, era porque no había posibilidad. Y uno tiene que ver la lógica del día de hoy. Aquí los partidos políticos, 1973-74, Ale, cuando el PRD decidió retirarse y que se dividió el PLD, nace el PLD, Joaquín Balaguer crea un personaje que se llama, siempre nosotros decimos, hay un Lajara Burgos, porque se crea un personaje para hacer contrapeso de ir a las elecciones. Balaguer ganó el 74 sin más nadie. O sea, todo el mundo se retiró y dejó el campo abierto. Todo era Balaguer, señores. Todo era Balaguer, aún con todas las hazañas y los crímenes de lo que era el accionante político del momento, de la inestabilidad del país. Y Balaguer siguió conduciendo el barco por encima de todo y llevando cabeza a los sevirrios. Entonces, esos puntos de 1973 y esa división del PLD y Juan Bosch creara el PLD e irse de el PRD, lo sacó para siempre de la presidencia de la República. Cuando más cerca estuvo fue en el 1990, o sea, que del 63 volvió a acercarse al solio presidencial 27 años después de lucha y nunca pudo volver a llegar al solio presidencial. Es decir, que Juan Bosch prefirió irse antes de aceptar la incongruencia que había en el PRD en el momento y el accionante de Joaquín Balaguer. Decidió dejar a Joaquín Balaguer, dividirse un año antes con un zorro como el presidente Joaquín Balaguer, es decir, quédate 4 años más
y después hablamos lindo. Es decir, que Juan Bosch nace nuevamente en el 73 y se acerca a Ale nuevamente en 1990 por la división de dos colosos, que ha sido lo que ha ocurrido en el año 2020 con el presidente Leonel Fernández en el 19 y Danilo Medina con esa nueva inquina de ellos dos. Y oigan bien lo que yo le he predicho y he estado diciendo aquí. Entre Leonel Fernández y Danilo Medina no habrá una reconciliación nunca. Son pensamientos diferentes y son accionantes diferentes porque ya los dos estuvieron en el Estado. Ya los dos saben dónde está el punto para ganar. Y ese punto se convirtió en una raya que en vez de subir para arriba, lo que hace para abajo. ¡Tan! Y dejo ese tema hasta ahí. Antes de que usted pase, quería yo hablar con Ajá. respecto a un tema que tenemos en nuestro periódico. A mí me parece siempre esos temas sociales interesantes que promueven el aprendizaje, la enseñanza, la capacitación, los cambios. En la página 5 de nuestro periódico podemos ver donde el Ministerio del Interior y Policía está tratando de fortalecer la policía municipal. Bueno, aquí la tenemos. Ministerio de Interior y Policía fortalece policía municipal con jornada educativa de 3 meses. Inicia en Monseñor Noel y Puerto Plata. ¿Por qué me llama la atención? Porque dentro de dicha enseñanza está donde se le enseñará a los policías municipales cortesía, ética, respeto, atención al usuario, respeto a las personas y a la ciudadanía. ¿Y por qué me llama la atención? Porque realmente eso es lo que necesita la Policía Nacional, el respeto a las personas. Cuando usted aprende a respetar a las personas, a verse con la posición que tiene, porque yo no sé si es que en la policía no le han informado a los nuevos miembros de la policía cuáles son sus condiciones y cuáles son las proyecciones de ellos, que es servir, ser protector de la ciudadanía dominicana, no convertirse, que en muchas ocasiones hay muchos de ellos que lo que son agresores. Entonces, yo considero que un policía educado, que entienda que el factor principal de un policía es servirle a la ciudadanía, ahí sí hay cambio. Qué bien, qué interesante este punto. Bueno, y sobre todo, Alice, en nuestra portada está la declaración del presidente Leonel Fernández. Mírenla aquí, señores. ¿Qué es lo que dice Sureli? Leonel siente que se está acercando al poder. Bien, si es posible darle la rueda un poquito, esta página, porque los lectores de nuestra página pues pueden entrar y pueden buscar el análisis que hace el presidente Leonel Fernández en cada una de las aristas del poder y sobre todo su administración. Y la parte más bonita, Francis, es que él dice que el presidente Luis Abinader y muchos de los actores en el actual gobierno, pues lo están copiando. Es decir, que pone como ejemplo el ITRA, pone como ejemplo el Infotec con el tema de la tecnología y pone también como ejemplo el tema de los trenes y los elevados. Entonces, cada uno de estos parámetros, él termina expresando que tiene un as debajo de la manga y que no se sorprende ganar en primera vuelta el próximo día 19 de mayo. El sueño, señores, a veces uno se sueña. Él ganó. Ya él ganó, Sureli. Ya él ganó. ¿Tú sabes qué dice un artista? Dice que lo tengo tan confundido que lo tengo hablando con los palos, diciendo. De verdad. Sí. Bueno, pero de eso se trata la vida, porque ustedes saben que de eso se trata este programa que es Democracia TV, para el bla 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 y sobre todo ir nuestra pausa para entonces volver con los puntos esenciales y con el maestro Rafael Leonidas Ciprián Lora, que ya está aquí con nosotros. Así es que, pausa, señor director. ¡Tan!
Descubre nuestras 3 herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Datacomex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Quiero siempre lo mejor de mi Dajabón amado. Quiero a Ney de senador y dejemos atrás el pasado. Yo no miro para atrás, yo no miro para atrás, yo no miro para atrás. Ney Senador garantiza más empleos, más becas para estudiantes, pensiones dignas para envejecientes y más progreso para Dajabón. Ney Rodríguez Senador trabajará desde el Senado para que tú vivas mejor. El 19 de mayo, vota por lo bueno. Ney Senador, lo mejor para Dajabón. Partido Revolucionario Moderno. ¡Sigue que vamos bien! ¡Sigue que vamos bien! ¡Sigue que vamos bien! Con Abinader todo vamos bien. ¡Sigue que vamos bien! ¡Sigue que vamos bien! ¡Sigue que vamos bien! Con Abinader todo vamos bien. El país está seguro con Abinader, defendiendo nuestra patria como tiene que ser. Mejorando cada día lo que otros no quisieron, el Carrizo, Metro y Santiago Monorriel. Sigue que vamos bien, sigue que vamos bien, sigue que vamos bien, con Abinader todo vamos bien. Subió sueldo y ayuda teleférico, ajá, autobuses escolares y extensiones de la UAS. Dominicanos somos ejemplo mundial y qué decir de Cabo Rojo y el turismo nacional. No tenemos queja de deshonestidad, no inventé con tu voto, no vuelva para atrás. Abinader es justo, cero impunidad, Abinader presidente 4 años más. Sigue que vamos bien, sigue que vamos bien, sigue que vamos bien, con Abinader todo vamos bien. Sigue que vamos bien, sigue que vamos bien, sigue que vamos bien, con Abinader todo vamos bien. ¿Eres de los que busca experiencias emocionantes, aprender nuevas culturas y descubrir Estados Unidos? Esta es tu oportunidad de vivir un intercambio cultural este verano. Viaja y sumérgete en la cultura estadounidense. Descubre tradiciones y experiencias con estudiantes de todo el mundo. Lo mejor de todo, podrás trabajar y recibir un salario para cubrir tus gastos personales durante tu estadía. Trabaja mientras descubres nuevos horizontes y ganas experiencia internacional. No esperes más. Contáctanos ahora mismo y construye tu camino hacia el éxito internacional.
Bien, señores, ustedes saben que antes de dar la entrada al maestro Rafael Ciprián, quiero invitar a todos los amigos. Mañana ustedes saben que es un día de recordación del prócer de nosotros, el doctor José Francisco Peña Gómez. Como pasa el tiempo, señores, 10 de mayo del año de 1998. Es increíble cómo pasa el tiempo, señores. Aquí ustedes lo tienen para el recuerdo de la historia, la agenda del día de mañana, con cada uno de estos accionantes para recordar su memoria histórica. Que es importante porque es un luchador incansable de la democracia y que lamentablemente pasó igual que el profesor Juan Bosch. Desde el 63, su lucha tenaz para llegar al poder y no pudo subir al solio presidencial. Y Dios es el que sabe a cada quien cómo le da su importancia. Porque hoy hablamos más de él que si hubiera quizás sido presidente de la República. Dios es el que sabe, señores, a cada quien que le da. Y Dios es el que sabe, señores, a cada quien que le quita. Así es que en eso tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque usted nunca me preguntó por qué yo vine hoy vestida así de abogada. Es la primera vez en 3 años que tengo en este programa. Ajá. Lo que pasa es que las huellas positivas, las huellas buenas deben seguirse. Y hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué no invitar? ¿Por qué no imitarlo? Ajá. Eso me hace sentir pasión por el derecho. Eso me hace sentir que todavía hay jueces que puede uno confiar en su ética. Y todavía tú puedes decir que sí se pueden defender los derechos de una persona. Y por eso, en honor a eso, y a mi invitado especial, es que hoy estoy vestida de mi uniforme. El uniforme del abogado, del togado. Qué bien, qué interesante. Ya con nosotros el maestro de maestros, Rafael Leonidas Ciprián Lora. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Muy agradecido de la nueva invitación a Surelis y a mi maestro de la comunicación, Diomedes Olivares. Qué bien, muchas gracias, maestro de maestro. Y ustedes saben que definitivamente el punto sobre la I es. Aquí hemos estado hablando sobre los puntos de la asamblea eleccionaria de cada proceso electoral de la nación dominicana, pero lo mismo es en el mundo. Cada nación lucha por tener una identidad y cada nación lucha por tener un proceso democrático o cada nación lucha por tener un déspota de gobierno. Y entonces están esos dos renglones y está el tercero, que es el recurso de la monarquía, que han ido desapareciendo, ¿verdad? Las 3 formas de elecciones: la monarquía, la dictadura y la democracia, creada por George Washington, John Adams y Thomas Jefferson. Sobre todo en esos puntos de cada uno de estos analistas y psiquiatras de la historia de la humanidad. Ese crecimiento sobre los puntos de la libertad de expresión son los puntos fundamentales que hoy nos llevan para compartir con el maestro Rafael Ciprián y ver los diferentes acontecimientos constitucionales en la República Dominicana. Maestro, suyo las cámaras y los micrófonos. Muchas gracias. Hoy me han invitado para que conversemos sobre los procedimientos constitucionales y su trascendencia para la sociedad, para el fortalecimiento del Estado dominicano y para la vida civilizada y pacífica en sociedad. Y lo más importante que debemos tomar en cuenta es que para que la sociedad democrática se fortalezca, debe haber respeto por el orden constitucional, que se mantenga la Constitución con su carácter sagrado, con la necesidad de que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y los ejerzan, conozcan sus obligaciones y las cumplan,
y esos derechos y obligaciones de los ciudadanos están contemplados, desarrollados en la Constitución. En nuestra Constitución, que es la del 26 de enero del 2010, tenemos el catálogo de los derechos fundamentales, que están a partir del artículo 37. Pero la Constitución hay que verla como un sistema y enfocarlo siempre con el método sistemático. De manera que cuando digo que el catálogo de los derechos fundamentales arranca desde el artículo 37, no es que solamente están ahí, porque podría decir alguien acucioso y crítico, pero ese catálogo y esos derechos servirían de poco sin el artículo 6 de la Constitución. ¿Y por qué? Porque este artículo 6 es el que establece el principio de la supremacía de la Constitución, lo que quiere decir que la Constitución está por encima de todas las demás normas que integran nuestro orden jurídico. Y dice dicho artículo 6 que todos los instrumentos jurídicos, entiéndase, la ley, decreto, reglamento, resolución, ordenanza, actos que sean vigentes en la República Dominicana, solo tendrán efecto si no riñen con la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Respetar la Constitución. Y todos los poderes públicos, todos los gobernantes están obligados a respetar la Constitución si es que vamos a vivir en una democracia. Es importante saber que la Constitución, así como contempla todos los derechos fundamentales, también contempla las garantías. Y tenemos los artículos 68 y 69 de la Constitución estableciendo esas garantías. Los derechos sin garantías son letras muertas. Por eso nuestra Constitución contempla los derechos, pero también contempla las garantías para que esos derechos puedan ser ejercidos ampliamente y que toda vulneración de esos derechos pueda ser atacado por los procedimientos. Y los procedimientos constitucionales están consagrados precisamente en la Carta Magna. Nuestro pacto político le dedica el artículo 185 de la Constitución para establecer esas acciones fundamentales que llamamos entonces la ejecución y la persecución de la validez de las jerarquías normativas. Y aquí establecemos entonces en el artículo 185 de la Constitución la acción directa en inconstitucionalidad. Esa acción directa en inconstitucionalidad busca precisamente anular todo instrumento jurídico que riña con la Constitución, como señalé que lo establece el artículo 6, al decir textualmente: son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que sean contrarios a la Constitución. Y para eso tenemos la acción en inconstitucionalidad. También tenemos el control preventivo de los tratados, convenciones, pactos y acuerdos internacionales, que son los instrumentos jurídicos de orden internacional, interestado. Y esos tratados
una vez que son suscritos, ratificados por nuestro Congreso, previo el control preventivo que ejerce nuestro Tribunal Constitucional, tenemos que comprenderlo como parte de la constitucionalidad, porque entran al sistema jurídico con el rango constitucional. Más aún, existen los conflictos de competencia. La existencia de los conflictos de competencia son precisamente para resolver aquellas situaciones que se dan entre órganos constitucionales o funcionarios en cuanto a sus atribuciones legales, en cuanto a sus competencias. Por ejemplo, que el ayuntamiento de una demarcación se atribuya, por ejemplo, decidir sobre asuntos que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, y entre ellos no se pongan de acuerdo de quién es que tiene la competencia para decidir, entonces apoderan al Tribunal Constitucional para que éste decida el conflicto de competencia. Qué bien. Maestro, perdona que le interrumpa para volver dentro de este renglón, de esta cátedra que estamos recibiendo en el día de hoy, sobre todo los puntos que hoy toman trascendencia. Y quiero dejar esta parte suya hasta ahí, para entrar en el punto de los accionantes de las diferentes constituciones. Es decir, el inicio de la nación, medio término, segundo término, tercer término y cuarto término, que es la de Lionel del año 2010, como constituciones importantes. ¿Y las más importantes cuáles son? A ver cuáles son las más importantes, porque esa literatura la he encontrado muy poco en los libros de los historiadores. ¿Cuáles son las constituciones más importantes? Sí, es importante que reseñemos que el Estado dominicano nace con la primera constitución que tuvimos. Entonces, la constitución más importante que hemos tenido en nuestra historia es precisamente la constitución del 6 de noviembre del 1844, la llamada Constitución de San Cristóbal, la villa de San Cristóbal. Y esa constitución, por tanto, creó el Estado dominicano. Ya la nación dominicana existía, pero el Estado dominicano nace precisamente con esa constitución. ¿Qué otra constitución importante? ¿Por qué se eligió San Cristóbal? Porque precisamente estaba fuera del Distrito Nacional de la capital, donde estaban los conflictos políticos enardecidos, y sin embargo no estaba muy lejos de la capital. Era sacarlo para no tenerlo dentro, pero tampoco muy lejos. Qué interesante. Continúe, maestro. Más aún, después de esa constitución, podemos señalar la Constitución de Moca, que es la constitución del 1858, una constitución democrática que impulsó la pequeña burguesía del Cibao. Después de esa constitución, podemos hablar de la Constitución del 1907, porque planteó una acción en inconstitucionalidad y el recurso de casación. Asimismo, podemos dar un salto a la Constitución de Juan Bosch, la Constitución del 1963. Obviamos la de 1924, de Horacio Vázquez. No fue trascendente esa constitución de Horacio Vázquez. Lo importante de eso en términos históricos es que precisamente sale la tropa norteamericana de nuestro territorio, que nos había ocupado del 1916 al 1924. Es importante también tomar en cuenta que la constitución de Juan Bosch, la constitución del 1963, fue un acontecimiento extraordinario,
Ella recoge lo mejor de la Constitución cubana del 1940, que Juan Bosch fue parte en la redacción de esa Constitución. No me diga. Varios artículos de esa Constitución cubana, extraordinaria, avanzada, fue Juan Bosch quien la redactó y la corrigió. Fue solicitado para corregirla en su totalidad y producir algunos de sus artículos. Y él tuvo esa experiencia, y esa experiencia la trajo a nuestro país para esa maravillosa Constitución del 1963, repito, donde se reconocía el derecho de los dominicanos a un gobierno decente, a autoridades que estuvieran obligadas a responderle cualquier requerimiento de la población, de cualquier ciudadano, por simple y sencillo que fuera, un pedido a un funcionario, este tenía que responderle, no podía estar a puerta cerrada. Además de reconocer los derechos fundamentales, derecho a la huelga de los trabajadores, derecho a participación en las ganancias, que hoy de la empresa, que hoy llamamos participación en los beneficios de la empresa, la garantía y soberanía nacional, controló hasta que los extranjeros fueran propietarios de inmuebles en la República Dominicana. Y esto es fundamental. Imagínense que extranjeros como estamos viviendo. ¿Y con los viviendo, aspectos migratorios cómo fue? Y con los aspectos migratorios fue verdaderamente correcto, porque respetando la dignidad y los derechos de los extranjeros, los sometía al orden constitucional y el orden legal. ¿Para qué? Para garantizar que los dominicanos realmente fueran dueños de la República Dominicana con su soberanía e independencia. Qué bien, maestro. Y la parte final de la Constitución de 1978 a 2010, con la de Leonel, para cerrar. Bueno, la Constitución del 94 fue importante porque introdujo el Consejo Nacional de la Magistratura y preparó las condiciones para que la Constitución del 2010 surgiera. Esa Constitución es importantísima porque además de recoger un catálogo ya explícito de los derechos fundamentales, crea los órganos constitucionales y crea el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Y esto es un acontecimiento institucional de trascendencia de primer orden para la democracia y el fortalecimiento institucional. Qué bien. Bueno, señores, ustedes saben que hablar con el magistrado Rafael Leonidas Ciprián Lora es un honor. Miren cómo él maneja cada uno de los puntos históricos de esto, diría yo, en vida republicana. Estamos hablando de 100 en el año 1944, es decir, 56 más 24, estamos hablando de 80, es decir, 180 años de vida republicana, de vida de identidad, con una identidad de una bandera, de un escudo, de un himno y sobre todo de esa categoría de él en hacer estos puntos históricos para cada uno de nuestros conciudadanos, lo de aquí y lo de allá. Llegamos al final de esta forma así maratónica, ¿verdad? Pero con esta identidad de la patria y este deseo de seguir pidiendo que cada uno de los dominicanos vayan a votar. Y vayan a votar por el que ustedes quieran, pero no dejen de ir a votar. La gracia, como siempre, al maestro Rafael Ciprián Lora. La gracia, como siempre, a Surelima de Presinal, bella y elegante, y a ustedes por su agrado de elegirnos a nosotros como su medio de comunicación número 1. ¡Tan, tan!